El primer golpe no es visual, sino olfativo. Un denso y dulce aroma a lirios blancos que ya empiezan a marchitarse bajo el calor implacable del interior mexicano se mezcla con el olor a cera de abeja derretida de altas velas. Es el olor a muerte e hipocresía que llena la vasta sala principal de la hacienda La Soledad. El aire es pesado, casi líquido, y cada respiración se siente como un esfuerzo, un recordatorio físico de la ausencia de don Alejandro Vega y la opresiva presencia del luto formal, donde el honor familiar prevaleció sobre el dolor genuino. La luz del mediodía apenas logra penetrar las pesadas cortinas de terciopelo color vino que protegen la habitación del polvo y el sol abrasador del exterior. Rayos dorados capturan partículas de polvo que danzan lentamente, como diminutos fantasmas, sobre la oscura madera pulida del ataúd. El silencio en la habitación es un ente en sí mismo, interrumpido solo por el susurro de los abanicos de paja y los sollozos ensayados de primos lejanos, cuyos rostros se ocultan tras chales negros. Sus expresiones de duelo son más una formalidad social que un dolor genuino. En la penumbra, cerca de la puerta de la cocina, Elena Márquez permanece inmóvil, una sombra entre sombras. A sus 28 años, su existencia se ha definido por la discreción. Su piel morena, herencia de su padre vaquero, contrasta con el tosco vestido gris de algodón de sus sirvientes. Su cabello oscuro está recogido en un moño apretado, un gesto de austeridad que no logra ocultar la profundidad de sus ojos, que reflejan una antigua melancolía y una inteligencia resignada. Es la ama de llaves, la cuidadora del difunto, pero en este ritual de despedida es menos que un fantasma. Es simplemente parte del mobiliario funcional de la casa. Sus manos, firmes y callosas por el trabajo, pero ágiles, cumplen con su cometido: servir el café. El líquido oscuro y humeante, cosechado en la propia finca, llena las finas tazas de porcelana. Se mueve con una gracia invisible. Sus pies descalzos apenas rozan el frío suelo de baldosas, evitando el contacto visual, manteniendo la mirada baja. Su presencia es de silenciosa obediencia, una virtud impuesta desde la infancia, especialmente para alguien con la mancha de un padre que murió en desgracia, un pasado que aprendió a no mencionar jamás. El doctor Rojas, el abogado de la familia, procedente de la capital, se ajusta las gafas. Su traje de lana desentona con este calor. Se aclara la garganta y el sonido seco se abre paso entre los murmullos. Don Ricardo Vega, sobrino y heredero presunto, se acomoda en su sillón de cuero. Desprende arrogancia. Sus ojos ya recorren las paredes, la lámpara de araña de cristal, como si se apropiara del lugar. Aguarda la confirmación de su derecho de sangre, el fin del aislamiento de su tío y el comienzo de su reinado. El abogado despliega el papel con un sonido seco. La lectura comienza con las formalidades legales: pequeñas donaciones a la iglesia, una pensión para el jefe de cocina. Don Ricardo sonríe con condescendencia y entonces la voz del abogado cambia ligeramente, como si él mismo dudara. Y todos mis bienes, incluyendo la hacienda La Soledad, sus tierras, cosechas, ganado y todos los fondos depositados en el Banco Nacional. La sala contiene la respiración. Dejo en conciencia y como única forma de reparación moral a la señorita Elena Márquez. El nombre flota en el aire como humo de pólvora. Elena, que se inclinaba para ofrecerle café a una tía, se queda paralizada. La taza en su mano tiembla y el líquido oscuro se derrama sobre el platillo con un crujido seco. Don Ricardo se levanta de golpe y la silla de cuero cruje en señal de protesta. Su rostro, normalmente pálido y altivo, se transforma en una máscara de furia contenida. ¡Imposible!, ruge, rompiendo la solemnidad con su voz. Es una farsante, una farsa. Esa mujer no es nadie. Los susurros estallan, ya sin poder contenerse. Fue su amante, si sea una prima, y el abanico deja de moverse. Una trepadora, seguro que usó brujería, añade otra, haciendo la señal de la cruz. En segundos, Elena deja de ser la sirvienta invisible y se convierte en la usurpadora.
la pecadora, la mujer que usó artes oscuras o favores carnales para robar lo que pertenecía al linaje Vega. Sus antiguos sirvientes, que la observaban desde la puerta, ahora la miran con una mezcla de miedo y envidia. Elena queda paralizada por la conmoción, un escalofrío que la deja sin aliento. No puede asimilar las palabras. Don Alejandro, el patrón silencioso y atormentado al que cuidó en sus últimos años, apenas la miró a los ojos. Vio en él a un hombre destrozado por la culpa, no a un benefactor. Este acto no le parece una bendición, le parece un castigo, un terrible error que la coloca en el centro de un odio contra el que no tiene escapatoria. Se siente expuesta, desnuda bajo las miradas acusadoras de la élite del pueblo. Pausa en la narración. El tono cambia a una cálida invitación. Antes de descubrir por qué don Alejandro tomó esta impactante decisión y cómo Elena afrontará esta ola de odio y prejuicio, suscríbete al canal y dale a me gusta. Cuéntanos también en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves, para que podamos ver hasta dónde llega esta historia de fe y justicia. Así nos ayudas a seguir trayéndote historias inspiradoras como esta. Elena Márquez levanta la vista del suelo por primera vez. Ya no ve el dolor silencioso de su patrón. En el ataúd ve al artífice de su ruina social. Mira a don Ricardo, cuya expresión presagia guerra. Ha heredado una fortuna que no comprende y un odio que la aterroriza. La promesa narrativa es clara y urgente. Elena debe sobrevivir a la furia de la familia Vega y desentrañar el devastador secreto que se oculta tras esta herencia. La pregunta crucial no es solo ¿por qué ella?, sino ¿qué deuda moral es esta que le costó la paz y vale más que una vida entera? El pueblo que se extiende más allá de las verjas de hierro forjado de la hacienda. La soledad es un laberinto de caminos de tierra y casas de adobe encaladas, cuyas paredes desconchadas dejan ver el color de la tierra. El sol del mediodía abrasa el aire, haciendo temblar el horizonte. El olor predominante es el del polvo caliente, mezclado con el penetrante aroma del copal quemándose en la capilla y el lejano olor a maíz molido. El único sonido que rompe la siesta impuesta por el calor es el tañido monótono de la campana de Minseto, la iglesia, que marca las horas de una vida que apenas cambia. Un ritmo dictado por la cosecha y la fe. La hacienda. La soledad es un auténtico remanso de silencio. Construida hace más de un siglo, sus gruesos muros ocres están diseñados para mantener el calor a raya y los secretos en su interior. El patio central, antaño vibrante, ahora yace en silencio. La fuente de piedra, tallada con ángeles, gotea lentamente y su sonido resuena como una lágrima. La casa huele a cedro añejo, a limones secos conservados en vasijas de barro y al sutil aroma a humedad de habitaciones que han permanecido cerradas demasiado tiempo, custodiando el duelo de don Alejandro. La estructura social era tan antigua como los cimientos de la hacienda. En la cúspide estaba el patrón, don Alejandro, una figura casi divina, temida y respetada. Debajo de él, el linaje, representado por don Ricardo, y en la base, los servidumbres, cocineros, criadas, vaqueros y los campesinos que trabajaban la tierra. Era un orden divino, o al menos así lo enseñaba el padre Ignacio, donde cada uno conocía su lugar y la obediencia era la mayor de las virtudes. El honor de la familia era su capital y la tierra su sangre. Elena, ahora, no tiene lugar. El testamento la ha arrancado de la base de la pirámide y la ha colocado en la cima, pero sin la protección de la sangre ni del matrimonio. Es una anomalía, un escándalo viviente. Es la amante que conoce el aroma exacto del jabón de lejía porque sus manos están agrietadas de tanto usarlo. Conoce los atajos de los criados y el crujido de las tablas del suelo que anuncia la llegada del antiguo amo. Es una reina sin corte, una amante sin autoridad, habitando un limbo social que la aterroriza. La reacción de los demás criados es inmediata y cruel.
nacida del miedo y la envidia. María, la vieja cocinera que antaño le daba consejos maternales, ahora apenas la mira. Cuando Elena entra en la cocina por costumbre, buscando el calor del fuego, María se santigua y murmura sobre las artimañas del diablo. Los vaqueros se quitan el sombrero al pasar, pero lo hacen con una ironía que la hiere. Sus ojos oscuros y expresivos, antes llenos de respeto, ahora están cargados de sospecha. La ven como una traidora a su propia clase. El contraste sensorial en su vida es vertiginoso. La noche anterior al funeral, durmió en su tosca cama de paja en la pequeña habitación del fondo. Esa noche, se ve obligada a ocupar el dormitorio principal, la habitación de don Alejandro. El colchón es suave. Las sábanas son de lino importado, frías al tacto, pero no puede dormir. El olor a tabaco y a sus amargas medicinas aún impregna el aire. Se siente como una impostora profanando un santuario, y la opulencia de esa habitación le parece más fría y solitaria que su vieja cama. El padre Ignacio, un hombre de ceño fruncido y ojos que parecen conocer todos los pecados del valle, ostenta el poder de absolver y de condenar socialmente. Don Ricardo lo mandó llamar inmediatamente después de la lectura. La iglesia es el pilar de la moral. Si el sacerdote insinúa en su sermón dominical que la voluntad de don Alejandro estaba nublada por el pecado o la brujería, Elena estará condenada. La fe en este lugar es una herramienta de control social tan poderosa como el título de propiedad, y Elena, una mujer devota, siente el peso de un juicio inminente. Los sonidos de la casa han cambiado. Antes se oían los pasos pesados y arrastrados de don Alejandro con sus botas, el sonido de su bastón contra la madera. Ahora solo se oye el susurro de los vestidos de Elena, que resuena demasiado fuerte en los pasillos vacíos. El viento silba afuera y parece llevarle los susurros del pueblo directamente a sus oídos. La amante, la bruja, la huérfana. El silencio de la casa amplifica el ruido de su propia ansiedad, convirtiendo la soledad en una presencia física. La figura central que la condujo hasta este punto, don Alejandro, está por todas partes. Su sombrío y formal retrato al óleo cuelga sobre la chimenea en la sala principal, y sus ojos parecen seguirla con una expresión de culpa o advertencia. Y está su despacho, la habitación a la que siempre tuvo prohibido entrar, incluso para limpiar. La llave ahora está en su bolsillo, pesada y fría. Allí la espera la transformación, no a través de un nuevo amor, sino a través del pasado muerto. Él es la figura que, desde el más allá, la obliga a emprender su viaje. El contraste entre ambos mundos es absoluto. El pueblo vive bajo el sol, con emociones crudas y visibles. Alegría en las fiestas, dolor en los funerales, todo compartido en la plaza. La vida es dura, pero transparente. La hacienda, en cambio, vive en las sombras. Es un mundo de cortinas cerradas, de emociones reprimidas tras una fachada de honor y etiqueta. Elena se crió en la cruda realidad de la pobreza y ahora está cegada por la opulenta oscuridad de la riqueza, descubriendo que la nobleza es más rígida y menos inocente que la tierra humilde que dejó atrás. La cultura del honor es el arma que don Ricardo maneja con mayor eficacia. Al llamarla amante, no solo mancilla su reputación, sino también la memoria de su tío y, aún más importante, el nombre Vega. En esta sociedad, una mujer sin honor no tiene nada, es propiedad pública. Esta acusación justifica ante los ojos del pueblo cualquier acción que Ricardo emprenda para limpiar la casa. La verdad no importa. Lo que importa es la percepción pública, el honor del linaje. La comida que se sirve en el salón principal es distinta de la cocina de los sirvientes, aunque proviene de la misma tierra. En la mesa principal comen pan blanco y la carne más tierna. En la mesa baja, tortillas de maíz y frijoles. Elena, ahora sentada sola en la larga y pulida mesa del comedor, no puede digerir la comida tan abundante. Su estómago, acostumbrado a la sencillez, rechaza la opulencia
y añora el caldo simple que comía con sus antiguos compañeros, un mundo al que ya no puede regresar. Su soledad es ahora su único escudo. Deambula por la casa tocando los muebles caros, los tapices pesados, la porcelana fría. No está explorando su nueva propiedad. Busca comprender al hombre que le hizo esto. La casa se convierte en su prisión y su única confidente. Empieza a hablar con las paredes, con las figuras de madera de los santos en los nichos, buscando guía en un mundo donde todos los rostros humanos se han vuelto contra ella. Es una persona que aún sabe fregar el suelo, y esta dualidad la aísla de todo. Los retratos de los ancestros Vega, que cuelgan en el pasillo que conduce a la oficina, forman una galería de jueces. Hombres severos con uniformes militares y mujeres rígidas con rosarios de perlas. Sus miradas parecen condenar su presencia. Es una intrusa, una marquesa, hija de un vaquero caído en desgracia, en medio del puro linaje Vega. Siente el peso de generaciones de orgullo ancestral sobre sus hombros, exigiéndole que fracase y desaparezca. El tiempo en la hacienda es cíclico e implacable. La campana de la capilla repica a las 6 para el Ángelus, al mediodía para la comida y al atardecer para el descanso. Para los sirvientes, estas campanas marcaban el ritmo del trabajo. Para Elena, ahora marcan las horas de su encierro. Cada tañido le recuerda el día que transcurrió sin que encontrara respuesta. Le recuerda que se acerca la noche, trayendo consigo el miedo y la soledad del despacho cerrado de don Alejandro. Aquí, la rigidez de don Ricardo, su creencia en los derechos de linaje y el orden social choca con la inocencia de Elena. No una inocencia infantil, sino la de quien jamás ambicionó el poder. Ella posee una dignidad serena, una fe que no se ha visto afectada por la superstición, pero que ahora se pone a prueba. Representa la verdad tácita, la tierra, mientras que Ricardo representa la ley de los hombres y la arrogancia del linaje, estableciendo así el campo de batalla moral. El pueblo observa. Cuando Elena se ve obligada a ir a misa el domingo, un silencio sepulcral se apodera de la plaza. Las mujeres dejan de llenar sus cántaros, los hombres callan, le abren paso, pero es un pasillo de desprecio. Sus rebozos les cubren el rostro, pero sus ojos la juzgan. Viste el luto de la casa, pero solo la ven como la huérfana que ha cometido el pecado supremo de ascender al cielo. Cada paso sobre esas piedras es prueba de su nueva y terrible condición. Los primeros días de Elena como protectora son un ejercicio de supervivencia en soledad. Recorre los pasillos de la mansión como una extraña, su propio hogar convertido en territorio hostil. Los sirvientes, sus antiguos compañeros, cumplen sus tareas con fría eficiencia, obedeciendo sus órdenes con la mirada baja, pero su silencio resuena más que las acusaciones de don Ricardo. La comida aparece en su mesa, sus habitaciones están limpias, pero ella se siente aislada, como una leprosa envuelta en seda. La riqueza que la rodea es solo un recordatorio tangible de su exclusión. La presión externa culmina una mañana de mercado. Elena, necesitada de firmar unos documentos de suministros y decidida a no esconderse, ordena que preparen el carruaje. Al llegar a la plaza del pueblo, el silencio que la recibe es un ataque. La gente se detiene, le abre paso, pero sus rostros son impasibles. Don Ricardo la estaba esperando. Se detiene frente a ella, pálido por la ira contenida, y dice en voz alta para que todos lo oigan: disfruta del aire, usurpadora. Cada respiro que tomas en esta tierra es un robo. Mi tío estaba enfermo. No eres más que una sirvienta afortunada y deshonrosa. La humillación pública es una bofetada física sin honor. En esta tierra, esa palabra equivale a una sentencia de muerte social. La rodean miradas de lástima y desprecio. Elena, con la poca dignidad que le queda, levanta la barbilla y regresa al carruaje sin decir palabra, pero por dentro tiembla. La acusación de Ricardo no fue un simple insulto, fue una declaración de guerra, utilizando la moral de la comunidad como arma. La ha marcado profundamente y ahora ya no puede refugiarse en la obediencia silenciosa, fortaleza de la hacienda, pero el silencio de la casa ya no le ofrece consuelo. Resuena con la acusación de Ricardo. La mansión,
que heredó por designio del destino, ahora le exige una decisión. Ya no puede ser la institutriz pasiva. Si la han acusado de robar, necesita saber qué le han dado. El miedo que la paralizó desde que leyó el testamento comienza a transformarse en una rabia contenida, una necesidad desesperada de comprender. La injusticia de la acusación enciende en ella la primera chispa de rebeldía. La llave del despacho de don Alejandro, que guardaba en el bolsillo, ahora le pesa como una tonelada. Es la única puerta de la casa que seguía siendo un misterio, el lugar donde el patrón se encerraba durante días, el epicentro de su culpa y melancolía. Recuerda sus estrictas órdenes: jamás entres, Elena, ni para limpiar. Entrar allí no es solo un acto de posesión, es una profanación del dolor del hombre, pero también la única forma de defender su propio nombre. Se detiene ante la pesada puerta de cedro. La madera oscura parece absorber la luz del pasillo. Oye los sonidos lejanos de la cocina, el canto de los pájaros en el patio. El mundo sigue su curso, pero ella está a punto de cruzarlo. Le tiemblan las manos, no de miedo, sino de una terrible determinación. Se santigua por costumbre, pidiendo perdón a Dios y al difunto don Alejandro por lo que está a punto de hacer. El destino le dio la casa. La decisión de descubrir la verdad es suya. La llave de hierro entra con dificultad en la cerradura. El metal cruje contra el metal oxidado. El clic de la cerradura al ceder suena como un disparo en el silencio de la mansión. Elena empuja la puerta, que se abre con un leve quejido. El aire que escapa está estancado, viciado. El olor la golpea de inmediato. No es olor a moho, sino el penetrante aroma del tabaco curado, el cuero de libros viejos y el tenue, casi medicinal, olor del brandy que bebió en sus últimos días. Es el olor concentrado de su soledad. La luz de la tarde entra con dificultad, iluminando un santuario de tormento masculino. Unas pesadas cortinas bloquean casi todo el sol. Un sólido escritorio de caoba, cubierto por una fina capa de polvo, domina el centro. Mapas de las tierras de la hacienda cuelgan de las paredes, junto a estanterías repletas de libros de contabilidad y clásicos españoles. Un gran crucifijo de madera oscura pende sobre el sillón de cuero, testigo silencioso de toda la agonía que ha albergado esa habitación. Elena se acerca al escritorio. Aquí firmó el testamento, aquí decidió cambiar su vida. Toca la silla de cuero, está fría, examina los papeles con la esperanza de encontrar una carta, una explicación, pero solo encuentra libros de contabilidad, contratos de cosecha, la fría lógica de un negocio. Esto aumenta su confusión. El testamento fue un acto de pasión, culpa o locura. Estos papeles solo hablan de maíz y ganado. Se da cuenta de que la respuesta no reside en el negocio del jefe, sino en su alma. Comienza a abrir los cajones, uno a uno. Están llenos de documentos secos, sellos de lacre, plumas estilográficas. Siente una punzada de desesperación. Quizás Ricardo tenía razón. Quizás solo fue el capricho de un viejo enfermo. La humillación de la plaza regresa con fuerza. Está a punto de rendirse, de aceptar su destino como una maldición inexplicable, cuando sus dedos tocan algo diferente en el fondo del cajón inferior, oculto bajo viejos contratos de compraventa de terreno. Es una cajita de madera, una caja, no un joyero opulento, sino algo sencillo, de nogal oscuro, con una flor del desierto tallada en la tapa. Es ligera, pero siente que contiene el peso de toda su vida. La acerca a la luz. Está cerrada con un candado pequeño y antiguo. El corazón le late con fuerza. Esto no pertenece a la granja. Esto es personal. Este es el secreto. Busca desesperadamente la llave en los cajones, pero no encuentra nada. Su mirada recorre la habitación, buscando algo. Sus ojos se detienen en el crucifijo de la pared. Era un objeto de fe, pero también de exhibición. Impulsivamente se sube a la silla y desliza los dedos por detrás de la cruz de madera. Sujeta con un trozo de cinta encerada, encuentra una llave pequeña y oscura. La había escondido bajo la atenta mirada de Dios. Con manos temblorosas, bajó y metió la llave en la cerradura de la caja. Giró con facilidad. Elena levantó la tapa. El aroma a cedro seco y papel viejo la envolvió. Dentro no había oro, ni joyas, ni escritos. Solo dos cosas:
un pequeño diario encuadernado en cuero, atado con una cinta descolorida, y junto a él una pequeña cruz de madera toscamente tallada, idéntica a la que había llevado bajo el vestido desde niña. Elena deja de respirar, la sangre se le va del rostro. Instintivamente aprieta la cruz que lleva en el pecho, el único recuerdo que su madre le dio de su padre, Mateo Márquez, el vaquero que murió en desgracia. Nunca había visto otra igual. ¿Por qué don Alejandro Vega, el hombre más poderoso del valle, guardaba una copia exacta de la cruz de su padre, escondida en su diario más secreto? La humillación social se disipa, reemplazada por un terror profundo e íntimo. Lo que estaba en juego ya no era su futuro, era la verdad de su pasado. La oficina se convierte en su único refugio, su celda monástica y su campo de batalla. Elena cierra la puerta con llave por dentro, no por miedo a Ricardo, sino por miedo a la verdad que promete la caja de nogal. Se sienta en el sillón de cuero de don Alejandro, cuya tela se siente fría contra su piel, y coloca las dos cruces una al lado de la otra sobre el escritorio de caoba. La suya, desgastada y suavizada por el sudor de su madre; la de él, conservada y nítida. Son un espejo, una pregunta silenciosa. El silencio de la casa es ensordecedor, y Elena se siente más observada por ese diario que por la mirada inquisitiva de su jefe. Pasa el resto del día aturdida. Los sirvientes notan su ausencia. María, la cocinera, comenta con desdén que la nueva ama se cree demasiado buena para dirigir la cocina, que está rezando a sus ídolos dorados. La envidia ha envenenado la antigua camaradería, transformando la disciplina silenciosa de Elena en arrogancia ante sus ojos. Cuando finalmente aparece al anochecer, su rostro está pálido y solo pide una jarra de agua y una vela. No tiene hambre de comida, tiene hambre de respuestas, y siente un nudo en el estómago anticipando lo que encontrará. Esa noche, bajo la luz parpadeante de una sola vela que proyectaba sombras góticas sobre las estanterías, Elena por fin desata la cinta descolorida del diario. La cubierta de cuero está rígida y seca. Lo abre. La letra de don Alejandro la sorprende. No es la firma audaz y ornamentada que vio en los documentos de la finca, sino una escritura apretada, inclinada, a veces casi ilegible, como si la pluma se apretara con una fuerza desesperada. Esta es la primera conexión. No está leyendo el testamento de un patrón, sino la confesión de un hombre. Las primeras páginas datan de años atrás, poco después de la muerte de la esposa de don Alejandro. Él escribe sobre una soledad que se hace eco de la de ella. La casa es un eco. Escribe: estoy rodeado de sirvientes y fantasmas, y no hay diferencia entre ellos. Elena siente un escalofrío. Comprende ese sentimiento. Ella, la huérfana, y él, el viudo, ambos prisioneros de la misma mansión, solo que en épocas distintas. Empieza a sentir una extraña y oscura empatía por él. Ella lee sobre la tierra, sobre la sequía que amenazaba la cosecha de agave, y cómo él temía defraudar el legado de su padre. No escribe como propietario, sino como cuidador. Usa términos vaqueros para describir el ganado, expresiones que Elena no había escuchado desde que su propio padre, Mateo, vivía. La ternura con la que describe un caballo en particular, o la preocupación por el óxido en las hojas de café, revela a un hombre que amaba la tierra con la misma silenciosa devoción que su padre. Ese amor compartido por la tierra agreste de México se convierte en un puente entre ellos. De repente encuentra la inicial: Metro. Hoy cabalgué con M hasta el arroyo seco, dice la entrada. Él entiende la tierra, no esos como parásitos de la capital. Él la escucha. Me dijo que las nubes vendrían del sur. Siempre acierta. El corazón de Elena late erráticamente. M. Mateo. Tenía que serlo. El jefe y el vaquero, cabalgando juntos no como amo y sirviente, sino como iguales. Este atisbo de respeto, de amistad, es una pequeña victoria emocional. Destroza la imagen simplista que tenía de su padre como una víctima pasiva. Su padre había sido amigo de don Alejandro. Esta revelación le da una fuerza que no sabía que necesitaba. Ya no se trata de un extraño acto de caridad, se trata de un vínculo roto. El diario se convierte en una voz, una presencia en la habitación, y ella se aferra a esta conexión como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Ya no está sola en la casa, pero la casa, más allá de la puerta de la oficina, le da una fuerza que no sabía que necesitaba. Ya no se trata de un extraño acto de caridad, se trata de un vínculo roto. El diario se convierte en una voz, una presencia en la habitación, y ella se aferra a esta conexión como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Ya no está sola en la casa,
reacciona a su cambio. El aislamiento se transforma en hostilidad manifiesta. A la mañana siguiente, descubre que su ropa personal, los sencillos vestidos de ama de llaves, ha desaparecido de su antigua habitación. Un acto de mezquindad, un intento de obligarla a vestir únicamente las sedas de luto de la difunta señora, de borrarla de su memoria. Es una resistencia silenciosa pero brutal por parte de los sirvientes, que la ven como una traidora a su clase. La tensión aumenta cuando don Ricardo, al no poder entrar legalmente en la casa por el momento, comienza su guerra psicológica en el exterior. Se reúne con el padre Ignacio en la plaza del pueblo, un encuentro a la vista de todos. El rumor se extiende como la pólvora. Ricardo ofrece una generosa donación para la restauración de la campana de la iglesia a cambio de orientación moral para el pueblo sobre las influencias corruptoras que han manchado el nombre de Vega. El sermón del padre Ignacio es una obra maestra de condena velada. Habla de la serpiente en el jardín, de la tentación que ciega a los hombres buenos en sus momentos de debilidad. Habla de la santidad del linaje y del peligro del oro obtenido mediante el pecado. Aunque no se menciona el nombre de Elena, todas las miradas en la iglesia se dirigen a ella, sentada sola en el banco de la familia Vega. El peso de la fe de la comunidad se usa ahora contra ella como arma de represión moral. Elena regresa a la hacienda sintiendo el peso de la represión. La esperanza que halló en el diario parece frágil bajo el ataque combinado de la fe y la tradición. Casi se arrepiente de haber abierto la caja. Sería más fácil ser la sirvienta odiada que la patrona condenada. La ternura del vínculo con el pasado de Alejandro choca frontalmente con la crueldad del presente. Se siente aplastada entre la culpa de un muerto y la codicia de un vivo. Busca aire en el jardín central, un lugar que ella misma solía cuidar cuando la antigua señora vivía. Ahora está abandonado. Las rosas ahogadas por la maleza. La fuente gotea agua turbia. El abandono refleja su propia situación. Impulsivamente se arrodilla en el suelo, indiferente a su costoso vestido de luto, y comienza a arrancar la maleza con las manos desnudas, con una furia silenciosa. La tierra, el olor a tierra húmeda, siempre ha sido su único refugio. Una de las criadas más jóvenes, Ana, una muchacha a la que Elena había protegido del castigo en el pasado, observa desde el arco. Ve a la señora con las manos sucias de tierra, las uñas rotas y el rostro manchado de sudor. Ana no ve a la bruja de la que habla María. Ve a Elena trabajando como siempre. Con cierta vacilación, la muchacha trae una jarra de agua fresca. Para sus manos, señora, murmura, sin usar el título con ironía, sino con un respeto recién descubierto. Este pequeño gesto de amabilidad, el primer contacto humano que experimenta desde el funeral, rompe el dique. Es una pequeña victoria, pero vital. Agua fresca en tierra reseca. La lealtad de Ana le da el valor para volver a la oficina. Se da cuenta de que la única manera de combatir las mentiras del presente es desenterrar toda la verdad del pasado. La jardinería le despejó la mente. La amabilidad de Ana le fortaleció el corazón. Esa noche regresa al diario, pero con un propósito distinto. Ya no es una lectora pasiva, es una investigadora. Busca a don Ricardo, lo encuentra, pero lo llaman el sobrino parásito. Don Alejandro escribe sobre deudas de juego, sobre dinero malversado de la hacienda, sobre la arrogancia de sangre que Ricardo heredó de su padre. Ellos creen que la sangre les da derecho, pero solo la ensucian. La conexión se profundiza, pero ahora está teñida de ira. Ella comprende que don Alejandro fue atacado por su impropio sobrino, que estaba aislado no solo por el dolor, sino también por la avaricia de su familia. El vínculo entre Elena y el difunto patrón se consolida. Él no era solo un hombre culpable, era un hombre acorralado, luchando contra el mismo antagonista al que ella ahora se enfrenta. Se da cuenta de que él no le dio la casa como un regalo, sino como un arma. Comienza a recorrer la casa de forma distinta. Ya no es una intrusa. Toca los muebles, no con admiración, sino con un propósito. Va a la cocina. María y los demás guardan silencio. Elena no pide comida.
toma un molcajete y empieza a moler los granos de café. El sonido rítmico de la piedra contra la piedra llena el silencio. El café se está quemando, dice con calma, sin mirar a María. A don Alejandro le gustaba menos amargo. Es una afirmación de autoridad, no basada en su título, sino en su conocimiento. Los sirvientes están atónitos. Ella está imponiendo su lugar no mediante órdenes, sino a través de la intimidad que comparte con el amo y la casa. Les está demostrando que pertenece allí de una manera que no comprenden. Es una pequeña victoria, pero el equilibrio de poder en la casa ha cambiado sutilmente. El miedo en sus ojos comienza a ser reemplazado por una confusión reacia. Don Ricardo, sintiendo que el control social del pueblo es insuficiente, intensifica la amenaza. Envía a sus vaqueros personales, hombres leales a su bolsillo, a cabalgar agresivamente a lo largo de las cercas de la soledad. No cruzan la frontera, pero su presencia es una clara táctica de intimidación. Gritan insultos a los trabajadores de la finca, llamándolos esclavos de una bruja. El conflicto pasa de los susurros al terreno de la violencia física. Elena los observa desde la ventana de la oficina, con el diario abierto en las manos. Ve a los hombres de Ricardo y por primera vez no siente miedo, sino una rabia helada. El diario le ha brindado un escudo. La lucha de Alejandro ahora es la suya. La resistencia desde 1900. El centro solo sirve para fortalecer el vínculo que siente con el muerto y con la verdad que él intentó enterrar. La represión está fracasando. En cambio, está forjando la figura protectora que nunca quiso ser. Encuentra una entrada de diario que lo cambia todo. La letra está casi borrada por las lágrimas que han corrido la tinta. El robo, Dios, el robo. Habla de una gran suma de dinero que ha desaparecido, de una amenaza al honor del apellido Vega y de una decisión imposible. Y entonces, las palabras que sellan su destino. Mateo no lo hizo y dejé que lo culparan. Dejé que mi amigo pagara por la sangre de mi sangre. La conexión es total, no es ternura, es un dolor compartido. Una injusticia que trasciende generaciones. El diario no es una confesión de amor, sino de traición. Elena ahora comprende la melancolía de don Alejandro porque nunca la miró a los ojos. No veía a una ama de llaves, veía el fantasma de la amiga a la que destruyó. La herencia no fue un acto de caridad, fue el primer y único acto de justicia que se atrevió a cometer. Y lo hizo desde el más allá, dejándole a ella la batalla final. La revelación de la traición de don Alejandro a Mateo Márquez afecta profundamente el alma de Elena. El impacto inicial, el dolor de la injusticia, se transforma en una fría quietud, una férrea determinación. Ya no es una víctima atemorizada de una herencia inexplicable. Ahora es la ejecutora consciente de una justicia postergada durante una generación. Contempla el retrato al óleo de don Alejandro, no con el temor de una sirvienta, sino con la sombría comprensión de una igual. Comprende su culpa, su tormento y acepta la carga que él le legó. La hacienda no es un premio, es el tribunal donde, finalmente, el nombre de su padre será limpiado. El sermón condenatorio del padre Ignacio y la humillación pública que orquestó en la plaza no bastaron. Elena no huyó, no se acobardó. Subestimó su resistencia, confundiendo su silencio con debilidad. Ahora comprende que no se trata de una criada ignorante que se deja intimidar por supersticiones. Necesita un arma más poderosa que el desprecio social. Necesita la ley, la autoridad masculina de los tribunales para aplastarla. La oposición directa comienza a la mañana siguiente, bañada por una luz solar que parece burlarse de la oscuridad de los acontecimientos. Don Ricardo cabalga hasta el pequeño juzgado del pueblo, levantando nubes de polvo con su caballo en el aire quieto. Se reúne con el juez Mendoza, un hombre cuya carrera y bienestar se deben en gran medida a la generosidad de la familia Vega. Con una arrogancia velada por una preocupación fingida, Ricardo inicia formalmente una demanda para anular el testamento. El fundamento legal, influencia indebida y la salud mental
visiblemente comprometida, de su difunto tío. La noticia de la demanda se extiende por el pueblo como un viento seco y abrasador. El antagonismo, antes basado en rumores y envidia, ahora tiene fundamento sólido. Los lugareños, que ya la veían como una pecadora, ahora la ven como una criminal. La acusación formal les da rienda suelta a su desprecio. El panadero, que antes dudaba, ahora se niega abiertamente a vender harina a la hacienda. Las lavanderas del río dejan de cantar cuando pasa la joven Ana, dándole la espalda. La soledad está oficialmente bajo asedio moral y económico. La élite local, las demás familias patronas del valle, se unen en torno a don Ricardo. La supervivencia de Elena como patrona representa una amenaza existencial para su orden mundial. Si una huérfana, hija de un vaquero caído en desgracia, puede reclamar la mayor hacienda de la región basándose en una reparación moral, ¿qué impediría que sus propios sirvientes y campesinos miraran a sus amos con otros ojos? El caso de Elena no se trata de una mujer, se trata de la erosión de los cimientos de sangre y tierra que sustentan su poder. El padre Ignacio, presintiendo el cambio de rumbo y observando la generosa donación de Ricardo para la campana de la iglesia, intensifica su campaña espiritual. No espera al sermón del domingo. Comienza a visitar casas, a sentarse en las cocinas, a aceptar tazas de café. Habla con tono solemne sobre el orden natural de las cosas, ordenado por Dios, y el sagrado deber de respetar el linaje. Hábilmente presenta a Elena como una anomalía, una peligrosa desviación que atrae la ira de Dios y amenaza la estabilidad moral de la comunidad. Mientras el mundo exterior se cierne sobre ella, Elena se atrinchera en el despacho de don Alejandro. Lucha no solo contra Ricardo, sino contra la iglesia, la ley y siglos de tradición. El diario es su única compañía. Lo lee y relee, buscando ya no consuelo, sino pruebas. La casa, como si presintiera su determinación, comienza a revelar más secretos. Su pie tropieza con una tabla suelta, oculta bajo la pesada alfombra persa, cerca del escritorio. La levanta. Debajo, en un compartimento forrado de terciopelo, están los viejos libros de contabilidad. Estos libros son la pieza que faltaba, la fría lógica que confirma el dolor emocional del diario. La letra es la del contable, precisa e impasible, lo que la hace aún más devastadora. Ella repasa las fechas, ve las enormes retiradas de efectivo de don Ricardo, anotadas como anticipos de herencia, y entonces la entrada que le rompe el corazón, la fecha del supuesto robo de su padre. No hay ninguna mención de robo, hay una sola entrada, escalofriantemente simple: pérdida de bienes, las iniciales de su padre, Mateo Márquez. Finalmente ella comprende la magnitud de la diabólica transacción. El robo, las deudas de juego, eran de Ricardo, o tal vez de su padre. Don Alejandro, ante un escándalo que mancharía el apellido Vega, un Vega robando a otro Vega, optó por el camino del honor familiar, encubrió el crimen, pero el dinero debía justificarse. Sacrificó al hombre que lo llamaba amigo. No solo permitió que la culpa recayera sobre Mateo, registró la culpa en los libros, marcando a su padre como la pérdida financiera. La verdad es un peso físico que la derriba. Elena se desploma junto al escritorio. El olor a polvo y papel viejo le llena los pulmones. Solloza, no de miedo ni de ira, sino de un dolor profundo y ancestral. Su padre no solo murió en desgracia, murió en lugar de Ricardo, el nombre que usaba para justificar su cobardía. Llora por el honor robado de su padre, un vaquero cuyo único crimen fue confiar en el hombre que cabalgaba a su lado y compartía su amor por la tierra. Pero las lágrimas que caen sobre el suelo de madera no son lágrimas de debilidad, son lágrimas de acero forjado. Cuando se levanta, la tristeza se ha desvanecido, reemplazada por una claridad gélida. Ahora tiene la prueba. Su lucha ya no es defensiva, ya no lucha por conservar la casa, lucha por limpiar el nombre de su padre. El legado de la hacienda es irrelevante. El único legado que importa es la verdad de Mateo Márquez, y usará los propios libros de Alejandro para destruir a Ricardo. Ricardo, en el pueblo, presiente el cambio, ignora lo que ella ha descubierto,
pero sus espías en la casa informan que ya no sale de su oficina y que una luz permanece encendida toda la noche. Sospecha que se está tendiendo una trampa. El nerviosismo lo invade. La ley es lenta. Necesita algo más rápido. Necesita destruir su credibilidad antes de que pueda hablar. Necesita testigos que confirmen la locura de su tío y su manipulación. Se dirige a los sirvientes, el pilar de la casa. Los convoca en secreto a la puerta trasera al amparo de la noche. Les ofrece no solo dinero, sino también seguridad. Se aprovecha de su temor a lo sobrenatural y de la envidia que sienten por Elena. Ofrece pequeñas parcelas de tierra a quien recuerde haber visto a Elena comportarse de forma extraña, dándole pócimas a su tío y murmurando oraciones que no iban dirigidas a Dios. Dolores, la anterior ama de llaves, una mujer amargada a quien Elena había reemplazado años atrás, por orden de Alejandro, aprovecha la oportunidad. Permaneció en la casa por caridad, pero su orgullo estaba herido. Su resentimiento es terreno fértil. Acepta la oferta de Ricardo. No solo recordará, testificará. Jurará haber visto a Elena realizar rituales a medianoche, usando hierbas del jardín no para curar, sino para domar la voluntad del patrón. La amenaza moral ahora tiene rostro y voz. La acusación de influencia indebida está a punto de transformarse en una acusación de brujería. En el interior de México, donde la fe católica se mezcla con un profundo temor a lo sobrenatural, la brujería es una acusación más letal que el asesinato. Es una sentencia de muerte social y Ricardo lo sabe. Puede usar esto para desacreditar cualquier prueba documental que ella pueda tener. Sin embargo, Elena ya no está completamente sola. Recuerda el pequeño gesto de amabilidad de Ana. Comienza a llevarla a la oficina, primero para traerle comida, luego para ayudarla con el papeleo, tratándola no como a una sirvienta, sino como a la única aliada en quien puede confiar. No comparte los detalles, pero sí su miedo, y la lealtad de Ana se fortalece. Ana se convierte en sus ojos y oídos. Escondida entre las sombras de la cocina, oye a Dolores susurrar triunfante a María, la cocinera, sobre el trato que hizo con don Ricardo. Oye la palabra bruja. Ana corre a la oficina, pálida de terror. Señora, susurra, van a decirle al cura que usted es una bruja. Van a decir que usted envenenó a don Alejandro con hierbas. El círculo se cierra. La amenaza es ahora total. Elena comprende que los libros de contabilidad y el diario, las pruebas lógicas, son inútiles contra la histeria de la superstición. Será juzgada no solo por usurpación ante el tribunal de los hombres, sino por herejía ante el tribunal del pueblo. Su insistencia en quedarse, en usar la verdad de Alejandro contra su propia familia, es un acto de rebeldía que el sistema no puede tolerar. Ricardo, ahora con su testigo clave, decide que no necesita esperar la lenta justicia de Mendoza. Puede obtener justicia ahora mismo. Utiliza la historia de Dolores para enardecer a los vaqueros más leales a él, quienes a su vez la difunden como la pólvora en el mercado. Quiere que el pueblo la expulse, que la ley llegue solo para ratificar lo que la furia popular ya ha logrado. La tensión estalla en una noche sin luna. El aire está quieto y pesado, con olor a ozono. Se avecina una tormenta en las montañas. Elena está en su oficina, con los libros de contabilidad abiertos sobre el escritorio, intentando idear una estrategia cuando oye un sonido. No es el viento, es un cántico bajo, el sonido de muchos pasos que marchan por el camino de tierra. Voces llenas de ira y miedo. Corre hacia la ventana delantera. A la luz parpadeante de decenas de antorchas, ve una multitud congregada ante las verjas de hierro forjado de la soledad. No son solo los hombres de Ricardo, son gente del pueblo, con los rostros desfigurados por la convicción moral. Portan cruces de madera y piedras. Dolores va al frente, señalando la casa, y el padre Ignacio observa desde lejos. Su presencia
una silenciosa bendición para el acto. Elena se aparta de la ventana al oír el primer impacto de piedra contra la verja. El sonido del metal vibra como un gong fúnebre. Le llegan los gritos: ¡fuera la bruja! ¡Quemen a la usurpadora! El olor a pino de las antorchas inunda el despacho. Está encerrada en su fortaleza, con el diario y los libros, la verdad, en sus manos. Pero la verdad es inútil contra una multitud que prefiere la furia de la superstición. La primera gran amenaza no es legal, es física e inmediata. El sonido del metal chocando contra el metal resuena en el valle. La primera piedra vuela por encima de la verja y destroza una de las ventanas del piso superior. El cristal se rompe con un crujido seco que se abre paso entre los gritos. Elena, temblando, se repliega instintivamente en las sombras de la oficina. Aprieta contra su pecho los libros de contabilidad y el diario. Una inútil armadura de papel contra la furia física. La verdad que ha desenterrado parece pequeña y frágil ante el odio visceral que ha desatado. La turba, alimentada por la permisividad moral del padre Ignacio y la codicia de Ricardo, no busca justicia, busca un sacrificio. El olor a antorchas, una mezcla de humo de pino y sudor, impregna la casa, un hedor a casa de bruja. En la cocina, los demás criados se agrupan, rezando el rosario en voz alta. María, la cocinera, solloza: es un castigo. Dios nos castiga por albergar a una pecadora bajo este techo. Su terror no es por Elena, es por ellos mismos. A sus ojos, Elena ya no es una persona, sino el imán que ha atraído la ira divina y la furia del pueblo hasta las puertas, amenazando la santidad de su hogar y la seguridad de sus empleos. En esta guarida de miedo, Ana, la joven sirvienta, los observa en silencio. Ve sus manos temblorosas contando las cuentas del rosario y escucha sus oraciones egoístas. Recuerda a Elena arrodillada en el suelo del jardín, no como protectora, sino como trabajadora. Recuerda la silenciosa bondad, la protección contra los castigos de María, la forma en que Elena la trató como a una persona, no como a una herramienta. El miedo de Ana es real, tiembla como una hoja, pero es superado por una emoción más fuerte: la vergüenza de su propia cobardía ante la lealtad. Afuera, don Ricardo, montado en su caballo negro justo detrás de la hilera de antorchas, observa con sombría satisfacción. El caos es su creación. Percibe el miedo en la casa, levanta la mano y da una señal. Dos de sus vaqueros más brutales avanzan con una pesada viga de madera, arrancada de una cerca cercana, y comienzan a usarla como ariete contra la verja principal de hierro forjado. El golpe sordo y rítmico suena como el latido del corazón de un monstruo. Cada golpe, un clavo más en el ataúd de la autoridad de Elena. Ese sonido, el sonido de la violación, rompe la parálisis de Ana. No toma una decisión, actúa por puro instinto moral. Sus ojos recorren la cocina y se detienen en el pesado crucifijo de hierro que cuelga sobre la estufa, un objeto de fe tan antiguo como la propia hacienda, destinado a bendecir los alimentos. Ignorando el grito de María: ¡niña loca! ¿A dónde vas? Ana arranca el crucifijo de la pared y corre. No corre a la oficina para salvar a Elena, corre a la puerta principal para salvar la casa. Elena, en el pasillo, oye el sonido del ariete y el grito de María. Se prepara para el impacto, para la multitud que se abalanza, para el final. Ve a Ana corriendo por el pasillo principal como un borrón, su pequeño cuerpo luchando bajo el peso del crucifijo de hierro. Elena grita: ¡Ana, no!, pensando que la chica intenta bloquear la puerta. Pero Ana no se detiene. Para horror de Elena, llega a la puerta principal, gira la pesada llave de hierro y abre los cerrojos de madera. El mundo parece detenerse. Con un crujido metálico, las enormes puertas dobles de la hacienda La Soledad se abren de golpe. La luz naranja parpadeante de las antorchas inunda el oscuro salón, proyectando largas sombras distorsionadas. La multitud, sorprendida, retrocede un paso. Los hombres con el ariete casi se desploman. Se hace el silencio, interrumpido solo por el crepitar de las llamas. De pie en el umbral, pequeña, descalza, con el cabello suelto, está Ana,
sosteniendo el crucifijo de hierro con ambas manos, alzado como un estandarte. Este es el punto de inflexión. No han venido a quemar a la santa patrona, sino a la más humilde sierva. La multitud, dispuesta a atacar a una bruja, se detiene de repente ante el símbolo más poderoso de su fe, empuñado por una niña inocente. La percepción pública se tambalea. Vinieron en nombre de Dios, pero ahora son acusados de sacrilegio al ver a una niña defender un hogar con la cruz. Ana, en ese instante, deja de ser una sierva, se convierte en la defensora de la fe. La voz de Ana tiembla, pero el hierro en sus manos le da fuerza. Avanza hacia la luz de la antorcha. ¡Alto!, grita, su voz aguda rasgando la noche. ¡Alto! Están en tierra sagrada. No son hombres de Dios, son peones del diablo. Se vuelve hacia Dolores. Mientes, doña Dolores. Ella no usa hierbas para el mal. Ella reza por el alma de don Alejandro, a quien olvidaste tan pronto. La acusación directa y la valentía desesperada de la joven impactan a la multitud. Murmuran. Algunos hombres bajan sus antorchas, visiblemente incómodos. La lealtad de Ana no es una lealtad comprada, es una lealtad nacida de la verdad, y su defensa pública transforma el ambiente. Ha convertido su ataque en un pecado. La reputación de Elena sigue hecha trizas, pero Ana acaba de generar una profunda duda moral. Don Ricardo está furioso. El giro de los acontecimientos es desastroso. La histeria de la multitud, que le llevó horas crear, se está disolviendo en confusión religiosa. ¡Cállate, estúpida!, ruge desde su caballo. También te ha embrujado. Agarrad a esa chica y acabad con la bruja. Pero sus palabras suenan vacías ahora. Ordenar a sus hombres que ataquen a una chica que sostiene una cruz es un paso que ni siquiera sus vaqueros más leales se atreven a dar. La acción de Ana es la prueba de lealtad que rompe el hechizo del aislamiento de Elena. Al ver a Ana temblar, pero negarse a ceder, Elena siente una oleada de valor que nada tiene que ver con la herencia. Sale lentamente del despacho, con el diario y los libros aún en las manos, y se detiene junto a Ana en la puerta. No dice nada, simplemente se queda de pie junto a la muchacha. La protectora y la criada, juntas, protegidas por la cruz. La multitud ve a las dos mujeres, la silenciosa heredera con los libros en la mano y la fiera sirvienta con la cruz. El sistema de Richard reaccionó con contundencia, pero la lealtad de Anne lo hizo aún con más fuerza. La tensión entre el deber, el de Richard por reclamar su linaje, la reputación, la de Elena como bruja, y el amor, la lealtad pura de Anne, se encuentra en un punto muerto. La hacienda está a salvo de la violencia de la noche, pero la guerra está lejos de haber terminado. Ricardo, consciente de que la oportunidad para la violencia colectiva había pasado, tiró con fuerza de las riendas de su caballo. «Esto no termina aquí, bruja», escupió. Volviéndose hacia la multitud, exclamó: «Vámonos, que el juez y Dios decidan sobre el demonio que habita en esta casa». Se alejó a caballo hacia la oscuridad, con su amenaza de guerra legal y religiosa más poderosa que nunca. Elena jala a Ana, que ahora tiembla incontrolablemente, de vuelta adentro. Cierran la puerta y echan el cerrojo. El pesado sonido de la madera al deslizarse resuena como una victoria efímera. Elena no dice nada, simplemente abraza a la niña con fuerza. El vínculo entre ellas queda sellado, no en secretos compartidos, sino en un acto público de valentía. Ganaron la batalla de la noche, pero la amenaza de Ricardo, ahora más frío y calculador, se cierne sobre el amanecer que se acerca. La alianza entre las dos mujeres se ha consolidado. La relación ha evolucionado de la protección a la colaboración. Ana ha demostrado que la lealtad, nacida de la bondad y no de la sangre, es una fuerza poderosa. Elena ahora sabe que no solo lucha por la memoria de su padre, lucha por quienes, como Ana, son oprimidos por el sistema de poder de hombres como Ricardo. La hacienda se ha convertido en un símbolo de resistencia y el sistema reaccionará con toda su fuerza. El polvo en el camino anunciaba la llegada de la ley mucho antes de que se vieran los caballos. No era la furia desorganizada y anónima de las antorchas,
marchas, sino el ritmo medido y oficial de las botas pesadas y el tintineo del metal. El sol del mediodía estaba en su cenit, implacable y blanco, desterrando toda sombra e insistiendo en la verdad desnuda. Don Ricardo Vega cabalgaba al frente, ya no como un agitador nocturno, sino como un conquistador a plena luz del día. A su lado, pálido por el calor, iba el juez Mendoza, y detrás de ellos 4 rurales con sus uniformes grises, el sol brillando sobre sus carabinas, símbolo de la autoridad federal. Se detuvieron ante las verjas de hierro que Elena había insistido en dejar abiertas desde el ataque de la noche anterior. Una declaración silenciosa de que ya no tenía nada que ocultar. Ricardo desmontó lentamente, saboreando el momento, sacudiéndose el polvo del abrigo. No miró a Elena, que lo esperaba en la puerta, sino al juez. Su voz era fuerte, teatral, dirigida a los campesinos y sirvientes que se habían congregado a una distancia respetuosa, observando el acto final. Como ya hemos hablado, Su Señoría, el tribunal ha admitido la petición. El testimonio de ciudadanos respetables prueba la manipulación. Estamos aquí para ejecutar la orden. El juez Mendoza se aclaró la garganta. El sudor le resbalaba por el cuello almidonado. Desplegó un documento oficial con un sello de cera que parecía derretirse al sol. Señorita Márquez, comenzó, con una voz legalista que sonaba extraña y débil al aire libre, en base a la evidencia de influencia indebida y al testimonio de rituales cuestionables que comprometen la cordura del difunto. El testamento de don Alejandro Vega queda suspendido. El tribunal nombra a don Ricardo Vega administrador provisional. Debe desocupar la propiedad de inmediato. La palabra resonó de inmediato en el silencio como una piedra. Era una sentencia. El orden social, peligrosamente sacudido, se restablecía por la fuerza de la ley. El padre Ignacio observaba desde la lejana sombra de la capilla con rostro impasible. María y los demás sirvientes miraban desde las ventanas del piso superior, aliviados de que la bruja fuera expulsada, pero aterrorizados por el regreso del amo, a quien sabían cruel. La sangre, como siempre, parecía estar conquistando la tierra. Elena permaneció inmóvil en el umbral. Ana, leal, hasta el final, estaba justo detrás de ella, aferrada a un puñado del vestido de Elena. Pero Elena no parecía una mecenas derrotada. Tenía los hombros erguidos, no sostenía ninguna escritura ni una bolsa de monedas. En sus manos solo estaban el gastado diario de cuero de don Alejandro y el pesado libro de contabilidad que había encontrado bajo las tablas del suelo. No parecía una heredera, parecía la albacea de una deuda mucho más antigua. Ricardo se acercó a los escalones con el rostro contorsionado en una sonrisa triunfante. «Se acabó, huérfana», espetó con desprecio, en voz tan baja que solo ella lo oyó. «Quédate con tus libritos de hechizos. La casa me pertenece por derecho de sangre». Se volvió hacia los rurales, que habían desmontado con las espuelas tintineando sobre las piedras. «Si se resiste, llévensela. Con cuidado, por supuesto. Es frágil». La humillación pública era su verdadera victoria. En ese instante, algo dentro de Elena, tenso por el miedo durante semanas, finalmente se quebró, pero no dio paso al pánico. Dio paso a una claridad gélida, una calma que nacía de no tener nada que perder. Observó el rostro triunfante de Ricardo. Por fin comprendió que luchar por la hacienda había sido la trampa. La casa era el premio de Ricardo. Su premio era la verdad. Se enfrentaba a la decisión más difícil: retirarse al silencio, aceptar el exilio y guardar el secreto de la culpabilidad de Alejandro, o sacrificar la reputación del poderoso apellido Vega para restaurar la de su padre. Eligió a su padre. «Tiene razón, don Ricardo», dijo Elena con una voz sorprendentemente clara y firme, que resonó en el aire quieto. No era la voz de una sirvienta, era la de una jueza. Ricardo se detuvo, con genuina sorpresa en el rostro. El juez Mendoza frunció el ceño. No era la reacción que esperaban. «La casa es suya», continuó Elena, para horror de Ana,
quien tiró de su vestido. Puede quedársela. Elena dio un paso al frente, abandonando la sombra protectora del umbral y adentrándose en la luz del sol, cruda e inquisitiva. El sudor le brillaba en la frente. No luchaba por esta tierra, luchaba por algo que tu familia robó mucho antes de que muriera tu tío. Alzó el diario. Señoría juez, he leído el testimonio de Dolores en mi contra. Ahora pido que este pueblo escuche el testimonio de don Alejandro Vega contra usted. ¡Basura!, espetó Ricardo palideciendo visiblemente. Reconoció el diario. Esto no tiene validez legal. Son los desvaríos de un viejo enfermo. Juez. Pero el juez estaba paralizado, mirando fijamente el libro. No es una ilusión, dijo Elena. Con la otra mano se dirigió al cuello de su vestido y sacó la pequeña cruz rústica de madera, la única reliquia de su padre. La alzó, dejando que el sol iluminara la madera desgastada. Es una confesión, igual que la cruz idéntica que él guardaba en su caja secreta junto a este diario. La cruz de mi padre, Mateo Márquez. El nombre de Mateo Márquez resonó como un trueno sordo entre los mayores del público. Un nombre que no se había pronunciado en décadas. Un nombre sinónimo de desgracia, robo y vergüenza. Elena abrió el diario. Le temblaban tanto las manos que apenas podía enfocar la vista. Encontró la página marcada. No leyó sobre la herencia, leyó sobre la amistad. Fecha: 10 de mayo de 1885. Resonó su voz. Hoy cabalgué con M hasta el arroyo seco. Él entiende la tierra, no como esos parásitos de la capital. Es el único hombre en este mundo al que llamo amigo. Confío mi vida a Mateo Márquez. La palabra amigo, de patrón a vaquero, fue un shock para la estructura social del pueblo. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por el rostro de Elena. No eran lágrimas de tristeza, sino de justificación. Le estaba dando voz a su padre por primera vez en 30 años. Estaba reescribiendo su historia allí, bajo el sol. El juez Mendoza intentó interrumpir. Señorita, esto no tiene nada que ver con la orden de desalojo, pero la multitud lo silenció con un shh colectivo. Elena pasó la página y su voz, cada vez más fuerte por el dolor, dijo: fecha: 14 de agosto de 1886. El dinero se ha esfumado. Las deudas de juego de mi cuñado y la arrogancia de mi sobrino Ricardo nos han arruinado. Robaron a su propia familia. El nombre Vega está manchado. Me ruegan que lo encubra. Dicen que el honor de la familia exige un chivo expiatorio. Mentiras, gritó Ricardo con voz aguda por el pánico. Se abalanzó sobre Elena, pero uno de los rurales, completamente absorto en la historia, instintivamente levantó un brazo para detenerlo. El rostro de Ricardo estaba cubierto de sudor. Ya no era el conquistador legítimo, era el criminal desenmascarado. Elena continuó, con la voz quebrada por la emoción, leyendo la entrada que había memorizado en su corazón. Y entonces, Dios me perdone, me convencieron. El honor del apellido Vega. Le dije al juez que era un robo. Dejé que la culpa recayera sobre el único hombre inocente de este rancho. Mateo no lo hizo y dejé que lo culparan a él. Dejé que mi amigo pagara por la sangre de mi sangre. Un silencio sepulcral, más pesado que el calor, más denso que el polvo, se apoderó de la plaza. La verdad, simple y brutal, reorganizó el universo moral del pueblo. Elena no era la bruja que robó una herencia. Era la hija del hombre sacrificado para salvar el honor de don Ricardo. El sistema no se había visto amenazado por Elena. Se había corrompido por la cobardía de Ricardo y Alejandro. Elena cerró el diario, miró fijamente al juez Mendoza, con los ojos brillantes de lágrimas. El testamento de don Alejandro, dijo con voz suave. No fue un regalo, fue una restitución. Fue la confesión de un cobarde que intentaba comprar su alma, pero fracasó. Luego se volvió hacia Ricardo, cuyo rostro estaba pálido, su arrogancia desmoronándose en un pánico silencioso. No quiero su casa, dijo con frío desprecio. No quiero que su dinero se manche de culpa. En un gesto descomunal, arrebató los libros de contabilidad y el diario de confesiones y los arrojó a los pies de Ricardo, al polvo. Aquí tienes tu herencia, escupió. Toda tu sangre y tu honor es tuyo. Está todo pagado con la vida de mi padre. Ese fue el punto culminante, el sacrificio supremo. Renunció a la mayor fortuna del valle, a la hacienda, al poder, a la seguridad, a todo. Por un instante de verdad, antepuso el honor de su padre a su propia riqueza.
antepuso su corazón al miedo. Don Ricardo se quedó mirando los libros polvorientos, los libros que contenían la prueba de su fraude y la traición de su familia. La multitud ya no miraba a Elena con odio, lo miraban a él con un desprecio frío y penetrante. Su poder, cimentado en la ley, el honor y el miedo, se había evaporado bajo el sol del mediodía. Desde la ventana, María, la cocinera, se santiguó, pero esta vez no contra Elena. Dios mío, susurró, dándose cuenta del pecado que había cometido al juzgarla. Los criados que la habían aislado ahora veían en ella no a una traidora, sino a una mártir, la única persona con verdadero honor en toda la historia. La vergüenza pública se trasladó de Elena a Ricardo y al mismo pueblo que la había condenado. Elena fue despojada de su herencia, volviendo a su condición de huérfana sin un centavo, pero nunca la había visto más alta. Tomó la mano temblorosa de Ana. «Ven», dijo en voz baja. Comenzó a bajar los escalones de la hacienda, dispuesta a dejarlo todo atrás. No miró a Ricardo ni al juez. Caminó hacia la multitud. La multitud, en silencio, se apartó a su paso. No era el corredor del desprecio de la iglesia, era un corredor de profundo y conmovedor respeto. El juez Mendoza, pálido, se aclaró la garganta. Don Ricardo, dadas estas revelaciones, la orden de desalojo, pero su voz flaqueó. La ley humana había chocado con la justicia moral y la ley parecía mezquina y corrupta. Elena siguió caminando, dejando atrás la mansión, el legado y al hombre destrozado, creando una tensión insoportable. La verdad había salido a la luz. Se había hecho justicia moral, pero la injusticia legal persistía. ¿Qué sucedería ahora? El silencio que Elena y Ana dejaron en los escalones de la hacienda era más denso que cualquier condena. Don Ricardo Vega permaneció inmóvil. El triunfo se había desvanecido de su rostro, reemplazado por una pálida máscara de humillación. Miraba fijamente el diario y los libros de contabilidad en el polvo a sus pies, como si fueran serpientes venenosas. Los rurales, hombres que obedecían órdenes sin rechistar, ahora lo miraban con velado desprecio. Habían venido a arrestar a un criminal, no a participar en una vergonzosa farsa familiar. El juez Mendoza, secándose el sudor de la frente con un pañuelo tembloroso, evitó la mirada de Ricardo. Su autoridad legal había sido desmantelada por la superioridad moral que acababa de presenciar. Elena no se detuvo, siguió caminando, con la mano de Ana firmemente entre las suyas, a través de la multitud que ahora se empequeñecía ante ella. No tenía a dónde ir, era huérfana de nuevo y solo poseía el nombre limpio de su padre. Esperaba sentir el vacío del miedo, el frío de la pobreza que también conocía. En cambio, sintió una ligereza que casi la hacía flotar. El peso de la hacienda, de la culpa de don Alejandro, de la lucha contra Ricardo, todo se había desvanecido. Era libre y la verdad era el único techo que necesitaba. Había elegido el honor por encima de la tierra y el sol en su rostro le parecía una bendición, no una maldición. Al pasar junto a la multitud, una figura surgió de las sombras de la capilla. Era el padre Ignacio. Parecía haber envejecido 10 años desde el sermón del domingo. Su rostro estaba gris. Le bloqueó el paso, no con autoridad, sino con la postura inclinada de un penitente. «Señorita Márquez», dijo con voz ronca y temblorosa. No podía mirarla a los ojos. «En nombre de Dios y de este pueblo le pido perdón. Nos cegó la costumbre. Elegimos el orden en lugar de la justicia». Se arrodilló allí mismo, en el polvo del camino, e intentó besarle la mano. Elena retiró la mano, no con ira, sino con una suave tristeza. Miró al sacerdote arrodillado, símbolo de la autoridad moral que la había condenado, ahora destrozada a sus pies. «Levántese, padre», dijo en voz baja. «El perdón no me corresponde otorgarlo, le pertenece a Mateo Márquez. Rece por él y rece por don Alejandro». No esperó respuesta. Lo rodeó y siguió su camino, dejando atrás a la iglesia y a la ley, ambas expuestas en su complicidad. Aquel acto de perdón sin absolución fue su verdadera toma de poder. De vuelta en la hacienda, la escena se había sumido en un caos moral. El juez Mendoza, desesperado por salvar su reputación ahora mancillada, se dirigió bruscamente a Ricardo. «Don Ricardo», anunció,
recuperando su tono legalista y firme. A la luz de este nuevo testimonio, se suspende la suspensión del testamento. Luego se volvió hacia el jefe de los rurales. Y creo que tenemos motivos para investigar el fraude original mencionado en estos libros. Un fraude que provocó la muerte de un inocente. El cambio fue instantáneo. El arma que Ricardo había apuntado a Elena ahora apuntaba directamente a su propio pecho. Ricardo, al ver las frías miradas de los rurales volverse sobre él, sabiendo que los libros a sus pies contenían pruebas de generaciones de crímenes financieros de Vega, entró en pánico. Corrió hacia su caballo, montando torpemente en la silla. «Ustedes no son nadie. Esta tierra es mía», gritó, un último rugido desesperado de una autoridad que ya no existía. Azotó a su caballo y se alejó entre una nube de polvo, huyendo no como un patrón, sino como el ladrón que realmente era, cabalgando hacia el exilio y la deshonra. La multitud observó en silencio cómo los rurales, intercambiando una breve mirada, montaban a caballo y seguían al fugitivo, no con urgencia, sino con la lenta certeza de la ley que por fin había dado con su verdadero objetivo. El pueblo permaneció solo en la plaza con el juez Mendoza, el padre Ignacio y los criados de la hacienda. Todas las miradas se dirigieron al camino donde Elena había desaparecido. La protectora a la que habían rechazado era la única persona íntegra en todo el valle. Mientras tanto, Elena y Ana caminaban sin rumbo por el camino polvoriento. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. «¿A dónde vamos, señora?», preguntó Ana en voz baja, sintiendo cómo el miedo empezaba a nublar su valentía. Elena se detuvo y contempló las montañas a lo lejos, la tierra que su padre tanto amaba. «No lo sé, mija», admitió, «pero tenemos la verdad y nos tenemos la una a la otra. Empecemos por ahí». Fue entonces cuando oyeron el sonido de una carreta que se acercaba rápidamente por detrás. Elena se giró con el corazón encogido, esperando que fuera Ricardo que regresaba, pero no era él. Era la vieja carreta de la cocina de la hacienda, conducida a toda velocidad por María, la cocinera, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. Detuvo la carreta bruscamente junto a ellas. «Suban», ordenó, con su voz tan áspera como siempre. Elena vaciló. «Suban, he dicho, par de tontas. ¿Acaso creen que voy a dejarlas caminar hasta la capital? Está anocheciendo y hay coyote». Elena miró el rostro severo de María y vio, por primera vez, no envidia ni miedo, sino un profundo y obstinado respeto. Ana subió a la grupa y Elena se sentó junto a María. La vieja cocinera chasqueó las riendas sin mirarla. «Hice sopa de fideo», murmuró María mirando al frente. «Tu favorita. Se está enfriando». Aquella era la disculpa, aquella era la restauración de la comunidad, basada no en la jerarquía, sino en el cuidado mutuo. Los sirvientes, liderados por su matriarca más severa, habían tomado su decisión. La carreta giró, no hacia el pueblo, sino hacia las puertas abiertas de la hacienda La Soledad. «Pero María», comenzó Elena. «Entregué la casa», María resopló. «Entregaste el dinero de don Alejandro», pero don Ricardo huyó. «El juez está allí, pálido como un fantasma, sin saber qué hacer. La casa necesita un dueño. Y por Dios, no le pertenece a un cobarde y polvoriento hombre en un juzgado. Le pertenece a la hija del hombre que la construyó con su lealtad. Le pertenece a Mateo Márquez. Este fue el giro final, la recompensa que Elena nunca buscó. No había heredado la casa por el testamento culpable de Alejandro. La recibía de vuelta gracias al reconocimiento moral de su propia gente, los sirvientes. La ley había fallado, el honor de la élite se había corrompido y en ese vacío la verdadera justicia, la justicia emocional, surgió de las cocinas y los establos. No regresaba como una rica heredera, sino como la guardiana de la memoria de su padre. Cuando el carruaje cruzó las puertas, los demás sirvientes esperaban en el patio. No hicieron reverencias. No aplaudieron, simplemente se hicieron a un lado, dejándole paso hasta la puerta principal.
un pasillo de silenciosa y sentida aceptación. La recibían no como su protectora legal, sino como su líder de facto. La hacienda ya no era un símbolo de riqueza, ahora era un monumento a la verdad. Elena bajó del carro y se detuvo en el umbral por segunda vez ese día. El sol se ponía tras ella, bañando el patio con una suave luz dorada. La casa, que había sido su prisión, ahora le parecía un refugio. No había heredado una mansión ni un pasado ajeno. Había recuperado el honor de su padre y descubierto su propio futuro. Transformaría esa casa, no en un palacio de poder, sino en un lugar de justicia, quizá una cooperativa para los vaqueros, un lugar que honraría el nombre de Mateo Márquez. El amanecer del día siguiente traería la reconstrucción, no de muros, sino de un mundo. La historia de la hacienda, la soledad, no terminó con la fuga de un hombre culpable, ni con la recuperación de una propiedad. Estos fueron meras ondulaciones en la superficie de un problema mucho mayor. Lo que realmente ocurrió fue un cambio radical en la moral del valle. La valentía de Elena, un singular acto de sacrificio nacido no del afán de lucro, sino de la necesidad de verdad, demostró que el honor no es un derecho de nacimiento transmitido por la sangre, sino una elección forjada en el alma, accesible incluso al más humilde de los huérfanos. Ella no necesitó la ley de los hombres para empoderarse, la reclamó a través del recuerdo de su padre. El legado de don Alejandro encontró su verdadera redención no en el acto de donar su fortuna, sino en la valentía de Elena al usarla como una antorcha para exponer la oscuridad. La hacienda, otrora monumento a la culpa y el silencio, comenzó a respirar de nuevo. Bajo la guía de Elena, dejó de ser un bastión del poder para convertirse en un centro comunitario. Las tierras, antes trabajadas por sirvientes temerosos, se ofrecieron en cooperativa a los vaqueros, cuyos padres y abuelos habían trabajado junto a Mateo Márquez, recuperando así su dignidad junto con la tierra. La transformación más profunda tuvo lugar en el corazón del pueblo. El padre Ignacio, en su primer sermón tras la revelación, no habló de pecado ni de tentación, sino de arrepentimiento y de la valentía de una mujer que reflejaba la silenciosa fortaleza de los santos. Utilizó la donación de Ricardo, ahora abandonada, para fundar una escuela para los hijos de los campesinos, a la que llamó Escola Mateo Márquez. El nombre, antaño sinónimo de desgracia, se convirtió en símbolo de integridad y de justicia tardía, demostrando que ninguna verdad permanece enterrada para siempre. María, la cocinera, y los demás sirvientes ya no servían por obligación, sino por compañerismo. La jerarquía entre patrón y sirviente se disolvió en la cocina, reemplazada por el respeto mutuo. La casa ya no se regía por el miedo, sino por la lealtad. El acto de valentía de Ana, la niña que cargó la cruz, se convirtió en leyenda local, un recordatorio de que la fe más verdadera no es la que se doblega ante el poder, sino la que lo desafía en nombre de la justicia. El amor, en forma de lealtad, sanó las divisiones que el miedo había creado. Elena nunca se casó, se convirtió en la matriarca de aquel valle, no por sangre, sino por espíritu. A menudo se la veía cabalgando por las tierras, no con sedas costosas, sino con la sencilla ropa de una trabajadora, con el rostro curtido por el mismo sol y el mismo viento que tanto amaba su padre. Aprendió que la verdadera herencia no era la mansión que casi perdió, sino la resiliencia que corría por sus venas. Márquez no solo limpió el pasado, con él sembró un nuevo futuro. La casa, la soledad, finalmente hizo honor a su nombre, pero no como un lugar de aislamiento. Se convirtió en un lugar de soledad, un lugar de paz, reflexión y propósito. El despacho de don Alejandro se conservó tal cual, no como un santuario de culpa, sino como un recordatorio de que las acciones de un hombre, buenas o malas, resuenan a través de las generaciones, y que siempre hay que elegir entre el honor fácil de la tradición y la difícil justicia de la verdad. El viento que ahora sopla desde el arroyo seco ya no trae consigo susurros de brujería ni vergüenza. Trae el aroma del maíz que crece libremente, el sonido de la nueva campana de la escuela y la imperecedera lección de que la fe de una persona
incluso tan silenciosa como la de Elena, tiene el poder de mover montañas de injusticia. Demostró que la verdadera fuerza reside no en cuánto poder se acumula, sino en cuánta verdad se está dispuesto a defender, incluso a costa de todo. El tono cambia, volviéndose inspirador y directo al espectador. Si esta historia te conmovió y renovó tu fe en la justicia, comparte este mensaje con quien lo necesite y suscríbete al canal. Que más personas sientan esta poderosa lección. La verdad, incluso sepultada bajo generaciones de poder y dolor, siempre encuentra su camino hacia la luz. Que la fe y la valentía sean tu legado.